Hay un problema serio con la forma en que, entre comillas, los personajes inteligentes son escritos en los medios. Hay muchos ejemplos de personajes supuestamente genios en diferentes películas y programas de televisión. Pero me doy cuenta de que muchas veces estos personajes en realidad no se sienten inteligentes y a menudo terminan siendo decepcionantes o simplemente mediocres. Lo que realmente no quieres como escritor con tus personajes genios es que la audiencia se quede rascándose la cabeza después de que se revele su plan, pensando que ellos mismos podrían haberlo hecho mejor, o que el éxito del personaje fue más que nada por suerte. Y creo que estos problemas surgen porque los escritores no están escribiendo la inteligencia de la manera correcta, o al menos no de la forma en que la inteligencia funciona en el mundo real. A menudo, la inteligencia se escribe como si fuera magia, una habilidad sobrenatural con la que alguien nace, que le permite hacer saltos imposibles en su deducción y planificación para llevar a cabo un plan generalmente muy enredado, donde en cualquiera de 1000 o 1.000.000 de puntos, la más mínima desviación en los eventos podría haber descarrilado por completo todo el esquema. Y esto es lo que hace que estos planes complicados se sientan insatisfactorios cuando se revelan, porque no sentimos que la victoria haya sido merecida, y la audiencia se queda sintiéndose escéptica en vez de impresionada. Sin embargo, la inteligencia real está muy lejos de ser mágica. Es una combinación de planificación cuidadosa, adaptabilidad y la aplicación de conocimientos ya establecidos. Lo que esto significa en la práctica es que un personaje verdaderamente inteligente observará un desafío u obstáculo que necesita superar, luego construirá un plan basado en su conocimiento y habilidades existentes, ejecutará ese plan y será capaz de improvisar si surgen desafíos para ese plan. Y aunque gran parte del proceso cognitivo en sí mismo puede ser invisible para los espectadores, lo que sí debe ser evidente es la relación de causa y efecto entre las acciones de un personaje y sus resultados. El primer ejemplo es Sherlock Holmes de la serie Sherlock de la BBC. Y antes de que empiece a matizar esto, en realidad sí me gusta la serie, al menos las primeras temporadas. Es un buen entretenimiento y tiene grandes actores, pero Sherlock no es un buen ejemplo de un personaje inteligente bien escrito. Él es, en efecto, un superhumano. Si lo hubieran hecho psíquico, capaz de leer mentes y ver el futuro, en realidad no creo que eso cambiara mucho la trama. Así que, veamos la escena cuando Sherlock conoce a John Watson por primera vez. Sherlock deduce de inmediato varias cosas sobre él. Primero, que es un médico militar. Segundo, que fue herido en acción y que estuvo desplegado en Irak o Afganistán. Tercero, que su teléfono fue un regalo de su hermano o hermana, con quien Watson no tiene una relación cercana. Y cuarto, que ese hermano o hermana es alcohólico debido a las marcas de rayones en el teléfono. Y por supuesto, como el objetivo de la escena es mostrar lo inteligente que es Sherlock, acierta en el 99% de sus conclusiones. Sin embargo, el problema con esta escena es que Sherlock en realidad no está deduciendo nada. Y de hecho, lo que termina haciendo es resaltar la mala representación de la inteligencia en la serie. Lo que Sherlock realmente está haciendo es una mezcla de suposiciones y conjeturas basadas en observaciones, y luego las presenta como hechos irrefutables. Y como habla con tanta autoridad, y porque la serie usualmente muestra que tiene razón, casi se nos olvida que para cada una de estas observaciones, hay docenas, si no es que cientos, de explicaciones alternativas. La verdadera habilidad impresionante de Sherlock aquí es que claramente es hiperobservador, capaz de notar muchos pequeños detalles sobre una persona. Pero su verdadera capacidad deductiva se muestra tan increíblemente precisa que es prácticamente un superpoder o una habilidad sobrenatural. Y podemos hacer un pequeño ejercicio aquí para ilustrar esto. Voy a sacar mis propias conclusiones sobre Watson basándome en las observaciones que hizo Sherlock. Así que, número 1, creo que Watson trabaja para una organización benéfica, como Médicos Sin Fronteras, y ha viajado a zonas de conflicto, lo que explica su actitud seria. 2. Creo que a Watson le gustan las actividades al aire libre y trata de mantenerse en buena forma física. Disfruta de actividades como la jardinería o el psiquismo, lo que explica el bronceado en su rostro pero no debajo de las muñecas. Tercero, la cojera de Watson se debió a una lesión que sufrió mientras hacía voluntariado para la organización benéfica o por algún tipo de evento traumático que presenció mientras trabajaba para la organización. Y cuarto, creo que el teléfono fue un regalo de su padre, quien supongo que es algún tipo de hombre de negocios que viaja mucho debido a la sofisticación del teléfono, y creo que su padre sufre de Parkinson,
lo que explicaría las marcas de arañazos, y le regaló el teléfono a Watson en un intento de acercarlos más. Ahora, no soy Sherlock Holmes, pero me parece que al menos algunas de estas opciones son tan probables como las conclusiones de Sherlock. La única diferencia aquí es que Sherlock, de manera sobrenatural, sabe la respuesta correcta entre docenas de escenarios plausibles. Si Sherlock fuera un personaje genuinamente inteligente en el sentido realista de la palabra, probablemente necesitaría hacer una investigación real o hacer algunas preguntas de seguimiento para ayudar a reducir las explicaciones plausibles y llegar a la verdad. Y esto es lo que distingue a un personaje con verdadera inteligencia de un personaje con inteligencia mágica. Hacen observaciones iniciales, forman hipótesis basadas en esas observaciones. Luego buscan información adicional para poner a prueba esas hipótesis y después usan el razonamiento inductivo para llegar a la conclusión más probable. Y esto nos lleva de nuevo a la idea de la que hablaba antes sobre causa y efecto. Ahora hablemos del segundo ejemplo, que es Sister Sage de The Boys. Entonces, para ponerlos en contexto, presentan a Sage como la persona más inteligente del mundo, y según sus propias afirmaciones, aparentemente podría curar el cambio climático y el cáncer sin mucho esfuerzo si realmente quisiera. Al inicio de la temporada, Homeland la recluta porque está harto de estar rodeado de aduladores y no sabe muy bien qué hacer después de tomar el control de Vogt. Pero luego, a mitad de la temporada, él la despide después de decidir que ya no le resulta útil. Y luego, al final de la temporada, ella regresa y afirma que todo lo que sucedió durante la cuarta temporada fue según su plan, aunque, y aquí la estoy citando, con algunos imprevistos. Ahora, el gran problema aquí es que nosotros no vemos ni experimentamos personalmente el plan de Sage en acción. Nos falta ese principio visible de causa y efecto, de ver a Sage tomar acción, el resultado de esa acción y luego sus acciones posteriores basadas en ese resultado. Y como realmente nunca la vemos hacer mucho para lograr su plan, cuando hace su afirmación en el episodio final, solo te quedas pensando, ¿en serio? Era imposible que ella pudiera predecir o controlar todas las numerosas acciones caóticas tomadas por varias personas diferentes a lo largo de la temporada. No tenemos que repasar todo, pero aquí hay solo algunas de las cosas sobre las que siento que ella no tenía control. Para empezar, ella no tenía ningún plan para deshacerse de Neumann, aunque aparentemente eso era parte de su plan, y simplemente tuvo muchísima suerte de que Butcher en el episodio final pudiera hacerlo. En segundo lugar, ella le mintió deliberadamente a Homeland sobre que Adrian era el soplón, y no tenía ningún plan de contingencia en caso de que él simplemente decidiera matarla con su rayo láser en ese momento, algo que ya hemos visto que le ha hecho a otras personas que le mienten. Y como último ejemplo rápido, ella no tenía ninguna manera de garantizar que obtendría el video incriminatorio de Singer que lo mandaría a la cárcel. En realidad, simplemente tuvo suerte de que él hablara tan descaradamente sobre sus planes en el búnker y también tuvo mucha suerte de que el Sifter pudiera grabarlo claramente y no fuera descubierto. Aquí está mi regla general: si tu escritura implica que un personaje aparece después de toda una serie de eventos con los que no tuvo nada que ver y luego afirma que todo fue según su plan, por favor, detente de inmediato y vuelve a evaluar tu trama. A esto lo llamo el tropo del genio retroactivo, donde un personaje se atribuye el mérito de una serie compleja de eventos que no tenían nada que ver con él, y es una forma algo floja de intentar establecer inteligencia. Realmente cae en el pecado capital de la narración, que es decir en vez de mostrar, y a menudo crea huecos en la trama o inconsistencias cuando te detienes a pensarlo. Y de nuevo, solo como un ejercicio mental, podemos pensar en cuál habría sido una mejor manera de escribir a Sage. Así que, primero, se la debería haber mostrado haciendo predicciones y preparativos desde el principio de la temporada. En segundo lugar, debería haber podido demostrar su capacidad de adaptación cuando inevitablemente los planes salieran mal. En tercer lugar, debería haber ido revelando pasos incrementales de su plan a medida que avanzaba la temporada. Y finalmente, y quizás de manera opcional, creo que habría sido interesante ver algunos fracasos o errores de cálculo en sus planes, lo cual llevaría de nuevo al punto número 2, donde podría demostrar su capacidad de adaptación. Y creo que escribir a Sage de esta manera habría creado una representación más creíble y satisfactoria de un personaje altamente inteligente, cuya brillantez se demuestra a través de sus acciones y resultados, en lugar de parecer omnisciente. Ahora vamos a revisar dos ejemplos de lo que consideraría una buena escritura para personajes inteligentes.
El primer ejemplo es Tyrion Lannister en Game of Thrones. Después de convertirse en la mano del rey, Tyrion está en una posición donde sabe que alguien está filtrando información sobre él, pero no sabe quién es. Todo lo que sabe es que hay 3 candidatos probables. ¿Cómo identificarías a la persona correcta? Si esto fuera Sherlock, Tyrion simplemente entraría a una habitación con los 3 reunidos e identificaría al culpable al instante, probablemente por algo como el volumen de sudor, las palpitaciones del corazón, la dilatación de las pupilas, o incluso basándose en el estado de su ropa o su elección de perfume. Y si fuera The Boys, Tyrion ni siquiera aparecería en pantalla por el resto de la temporada. Alguien como Ned Stark descubriría quién era el espía, y luego Tyrion regresaría en el episodio final y diría que todo fue según su plan. Pero lo que Tyrion realmente hace, porque es un personaje inteligente escrito de manera inteligente, es que inventa 3 versiones diferentes de un plan que supuestamente está formando. Luego le cuenta discretamente este plan a cada uno de sus 3 sospechosos, y así puede saber quién es el culpable cuando se filtra la versión del plan que le dio a esa persona. Y esto sigue el concepto de inteligencia que discutimos antes, en lugar de ser una habilidad sobrehumana de predecir el futuro. Y también podemos ver claramente el concepto de causa y efecto en acción. Paso 1. Identificar 3 posibles sospechosos. Paso 2. Idear un plan para dar historias únicas a cada sospechoso. Paso 3. Acercarse a cada sospechoso individualmente y darles la información. Y paso 4. Al recibir información sobre quién es el culpable, confrontarlo. Cada acción lleva a la siguiente, y la recompensa final es satisfactoria porque realmente se siente inteligente y porque la audiencia está al tanto de sus planes como de sus acciones. Demuestra resolución lógica de problemas, planificación estratégica y el uso de los recursos e información disponibles. El siguiente y último ejemplo es Moss de No Country for Old Men. Hay una escena donde Moss se ha registrado en un cuarto de hotel y sabe que está siendo perseguido por el asesino a sueldo Anton. Su comportamiento ilustra cómo un personaje inteligente reacciona ante una amenaza que va evolucionando. Entonces, la secuencia de eventos es que Moss primero descubre un dispositivo de rastreo en su maletín, lo que aumenta su paranoia y sospecha. Luego escucha un ruido sospechoso afuera, y sabiendo que lo están persiguiendo, decide revisar. En vez de salir de la habitación o ponerse en peligro de alguna otra manera, llama al recepcionista nocturno. Luego, cuando el recepcionista nocturno no contesta el teléfono, su sospecha aumenta aún más. Revisa silenciosamente para ver si puede ver algo afuera de su puerta, de nuevo, sin salir de la habitación. Escucha débilmente a alguien caminando hacia su habitación, así que toma su arma en silencio y la apunta hacia la puerta. Luego apaga la luz de su habitación para poder observar las sombras al otro lado de la puerta y saber si alguien se acerca. Al mostrar el proceso de pensamiento de Moss a través de sus acciones, la audiencia puede seguir su razonamiento y apreciar más su inteligencia. Este enfoque crea tensión y mantiene el interés sin depender de habilidades poco realistas o planes omniscientes. Ahora vamos a juntar toda nuestra discusión y resumirla. Hemos hablado sobre lo que distingue a un personaje inteligente bien escrito de uno mal escrito, y esta distinción se basa principalmente en la credibilidad y la visibilidad de su proceso de pensamiento. Las malas representaciones de la inteligencia suelen depender de habilidades deductivas sobrehumanas, una previsión imposible, afirmar retroactivamente que eventos no relacionados formaban parte de un plan maestro vago, y la falta de relaciones visibles de causa y efecto. En cambio, los personajes inteligentes bien escritos demuestran habilidades lógicas para resolver problemas, capacidad de adaptarse a circunstancias cambiantes, el uso de la información y los recursos disponibles, y un proceso de pensamiento claro y comprensible. Al seguir estos principios, los escritores pueden crear personajes inteligentes que no solo impresionan al público, sino que realmente los involucran en el proceso de resolución de problemas. Y este enfoque da como resultado narrativas mucho más satisfactorias, ya que los espectadores pueden apreciar la verdadera astucia del personaje en lugar de sentirse manipulados por recursos argumentales poco creíbles. Y, en última instancia,
Nuestro objetivo al escribir personajes inteligentes debe ser demostrar la inteligencia a través de sus acciones, decisiones y procesos de pensamiento visibles, en lugar de simplemente declarar que un personaje es inteligente o depender de habilidades poco realistas. Como consumidores y aficionados de los medios, reconocer estas diferencias puede aumentar nuestra apreciación por personajes y narrativas bien construidos. Y para los escritores, entender estos principios abre la puerta a crear representaciones de la inteligencia en la ficción que sean más atractivas, creíbles y satisfactorias.